Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y a una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He mirado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española qué distintas acepciones hay sobre el término exaltación, y hay una que es la que representa lo que los cristianos hoy celebramos. Dice así el diccionario: exaltación es el engrandecimiento de un sentimiento
o emoción intensa. ¿Por qué celebramos los cristianos esta fiesta? ¿Es que amamos el dolor? ¿Es que nos gusta el sufrimiento? ¿Es que somos masoquistas? La exaltación de la Santa Cruz es la fiesta donde el agradecimiento que sentimos en el corazón nos hace expresar al Señor lo que sentimos, porque Él, siendo puro, porque Él, siendo el único limpio, se hizo pecado, muriendo en la cruz para salvarnos del pecado. Y necesariamente, como reacción ante ese acto de amor, nosotros tenemos que decir: gracias, Señor, me fío de ti. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido distintas órdenes religiosas cuya principal finalidad era consagrarse al Señor viviendo en pobreza, castidad y obediencia, y entregar su vida para redimir a los cautivos. Por ejemplo, los mercedarios y los teatinos. Muchos de ellos, cuando ya no tenían más dinero para pagar lo que valía rescatar a un preso, se quedaba el propio religioso en lugar de uno de los presos para que ese preso, liberándolo, pudiera regresar a su casa. Lógicamente, normalmente los musulmanes no querían para nada al religioso, se quedaban con el religioso esperando que la orden recogiera dinero, fruto de la caridad, para pagar lo que valía el rescate del religioso. Ese es Cristo. Se ha convertido en aquel que ha condonado nuestra deuda contraída por nuestros pecados. Y por lo tanto el cristiano no tiene con Dios una relación basada en el miedo, sino en el amor, en el agradecimiento. Una relación basada en que Dios me amó el primero. Aunque yo no le pedí ayuda, Él, que me había hecho a su imagen y semejanza, que me había dado el don de la libertad, en lugar de lavarse las manos y decir, pues has ido por el camino equivocado porque has querido, ahora atente a las consecuencias. En lugar de decir eso, lo que el Señor hizo, fruto de su misericordia y compasión, es permitir que su Hijo se encarnara y subiera a la cruz para salvarnos. Nosotros no amamos el dolor, amamos la cruz porque en esa cruz hemos sido redimidos. Amamos la cruz porque en esa cruz Cristo nos ha limpiado del pecado y de la mancha de nuestros pecados. Y por lo tanto, fruto del agradecimiento, hoy venimos a la Iglesia a decirle al Señor: gracias, no merezco tu amor, pero lo necesito, porque soy débil y pobre. Por eso, queridos amigos, nuestra relación con Dios no puede estar basada en el miedo, sino al contrario, en el agradecimiento. Tampoco podemos tomar el pelo al Señor, porque el Señor no se merece que juguemos con Él, sino que, asumiendo nuestra debilidad, intentemos corresponderle como podamos. A veces acertaremos, en otras ocasiones, fruto de nuestra debilidad, tropezaremos y caeremos, pero ante todo, nuestro agradecimiento y nuestra confianza en Él hará que nos levantemos cuando hemos caído. Nosotros no exaltamos el sufrimiento ni el lugar de tortura. Exaltamos, fruto del agradecimiento, el amor de Dios que no permitió nuestra condenación, sino que envía a su Hijo al mundo para que todos se salven, porque Él no quiere la condenación del género humano. Esto es algo que muchos no entienden. Piensan que estamos locos, pero no es algo nuevo. Ya en tiempo de Cristo, cuando Él entregó la vida y la Iglesia apostólica inicia su caminar, la propia Escritura recoge que la cruz era un escándalo para los judíos, porque hay un pasaje del Antiguo Testamento que dice: maldito aquel que cuelgue en un árbol, y Cristo colgó en el árbol, en el madero de la cruz, y era una necedad para los romanos, porque seguir a un hombre que hubiera tenido éxito, a alguien que hubiera dirigido las legiones romanas y hubiera ganado batallas, o que hubiera tenido mucho dinero, tenía sentido. Pero seguir a una persona que había entregado su vida en la cruz era algo para ellos de necios. Nosotros decimos lo contrario. Seguir a Cristo es una suerte. Seguir a Cristo es lo mejor que nos ha ocurrido, porque Él nos da esperanza, porque Él nos da consuelo
y porque nuestra vida tiene sentido, porque sabemos que hay alguien que nos sostiene, que es el Señor, para el que nuestro pecado y nuestra culpa no está por encima de su amor, sino que al contrario, su misericordia es tan grande que no quiere nuestra muerte, sino nuestra felicidad y nuestra salvación. En segundo lugar, la primera lectura nos recordaba que si en el Antiguo Testamento Moisés hizo ese estandarte, para que los que eran mordidos por la serpiente, al mirar el estandarte, encontraran la sanación, Cristo desde la cruz nos da también la sanación. Y por eso un cristiano nunca pierde la esperanza. Debería vivir la virtud de la esperanza, porque aun cuando a veces no se comprenda a sí mismo y haga aquello que sabe que no debe hacer, y tropiece una y otra vez, no perderá la confianza en el Señor, porque no ha puesto su esperanza en sus fuerzas, sino en el Señor. No cae en la decepción, porque no ha puesto su esperanza en su capacidad de amar, sino en el amor que Dios me tiene, que es el que me sostiene. Ojalá y no peques y no caigas, pero si has caído, ¿de qué te sirve darle la espalda a Dios? ¿Es que se van a solucionar así los problemas? Mira al crucificado, dirige tu mirada a Él y encontrarás en Él misericordia y la fuerza del amor para pedirle perdón, para seguir adelante y confiar en su gracia. Donde abundó el pecado, dirá San Pablo, sobreabundó la misericordia divina. Y si de algo podemos hacer gala a los católicos, no es de que seamos perfectos, porque todos nosotros que tenemos conciencia sabemos cuáles son nuestras faltas. Si de algo podemos nosotros gloriarnos, es de que hay alguien que nos sostiene, inmerecida y gratuitamente, pero nos sostiene, que es Cristo. A Dios no le espanta tu miseria. ¿Qué le duele a Dios? Que juegues con Él, tu tibieza. Que sabiendo que eres débil, no reces más. Que sabiendo que eres débil, no luches, viniendo más a misa, confesándote con más frecuencia, no luches por llenarte del amor de Dios. Y pienses a veces que solo con tus fuerzas lo vas a lograr, o a veces caigas en la desesperanza, porque por más que lo intentas, tropiezas 1 y 100 veces. Mira la cruz. En esa cruz encontrarás respuestas. En esa cruz encontrarás consuelo. En esa cruz encontrarás la luz necesaria para salir de la tiniebla y, por lo tanto, vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¿Has caído? Levántate. No tengas miedo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. Y la tercera enseñanza que nos enseña el Evangelio y la fiesta de hoy es que todos nosotros tenemos cruces. Esas cruces, que son un misterio, porque muchas veces no las comprendemos, pueden ser cruces que son fruto de la enfermedad, o de los problemas conyugales, o de las dificultades en la educación de los hijos. Otras veces esas cruces son cruces personales, porque me encuentro tan débil que tropiezo 1 y 100 veces. Lleva tu cruz, no la abandones. Tu cruz es ese arma que el Señor ha permitido en tu vida para mostrarle a Él que crees en el amor. Nosotros no llevamos la cruz como los estoicos porque toca. Nosotros damos un sentido cristiano a esa cruz para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Y cuando yo como cristiano ofrezco al Señor mi enfermedad, estoy colaborando con Cristo como miembro que soy de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, en la obra de la salvación. ¿A nadie le gusta el dolor? Por supuesto que no. Si tienes una enfermedad, ve al médico. No es que el Señor quiera que no vayas al médico y que te aguantes, no, ve al médico. Pero hasta que esa cruz se pase, ofrécela al Señor. Ofrécela al Señor por Él, como Él subió a la cruz por ti. Y cuando tú dices por ti, Señor, esa cruz se convierte en una ofrenda agradable al Padre. Y de esa manera encuentras consuelo. Dice Jesús: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y añade: cargad con mi cruz, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Y uno puede pensar: pero si llevo una cruz que pesa tantísimo, ¿cómo voy a cargar con otro yugo más? Cuando pones amor, esa cruz se transforma, porque no llevas tú solo la cruz. Al poner amor en ese dolor, en esa enfermedad, en ese cuidado de los enfermos, en aceptar porque no te comprendes a ti mismo y que caes 1 y 100 veces, el Señor acude como Cirineo
a ayudarte a llevar la cruz. Y el peso entonces se comparte, porque no lo llevas tú solo, lo lleva también el Señor contigo. Se convierte en tu cirineo, que te auxilia, que te da fuerzas y que te ayuda a seguir adelante. Nosotros no amamos el dolor, amamos al amor. Y por eso seguimos a Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida. Y cuando tenemos problemas, en lugar de huir de ellos o llevar los problemas porque sí, los ofrecemos al Señor y le decimos: Señor, por ti, dándole un sentido cristiano al sufrimiento, a la cruz o al dolor. En cierta ocasión, y termino, el Señor se apareció a sus discípulos, pero faltaba uno. Bueno, faltaban dos. Por una parte faltaba Judas el traidor, que se había quitado la vida fruto de la desesperación y falta de confianza en Dios. Y faltaba también, como todos sabéis, aquel que no confiaba en sus compañeros, que dijo: si no meto la mano en los agujeros de los clavos, y si no veo el costado la herida en el costado, no lo veo. Tomás el incrédulo. Y entonces el Señor, cuando se vuelve a aparecer, le dice: ven, Tomás, aquí tienes mis manos, métela en el agujero de los clavos y del costado, y no seas incrédulo sino creyente. Cuando tú llevas la cruz por amor, cuando tú, en lugar de desesperarte y rebelarte contra Dios ante las cruces y problemas de la vida, los ofreces, eres luz y eres otro Cristo, que estás enseñando tus heridas y que estás iluminando al que pasa a tu lado. Y se preguntarán los que están a tu lado: ¿y por qué tiene paz si tiene una enfermedad grave? ¿O por qué tiene esperanza si ha perdido un ser querido? Y encontrarán en Cristo la luz que tú les transmites, porque es el Señor el que te da fuerzas. Aprendamos a ser otros Cristos, amando el amor, dándole un sentido cristiano a todo lo que nos ocurre en la vida. Que sea así.